Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Belén Osorio González de la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad Autónoma del Carmen. Soy de la licenciatura en fisioterapia. Esta es la materia de biofísica. A continuación vamos a explicar sobre las bases físicas del electrodiagnóstico y la electroterapia. La electricidad es probablemente la base del funcionamiento de toda nuestra sociedad. Sin ella prácticamente ninguna actividad de las que realizamos a diario sería posible. Cualquier dispositivo eléctrico necesita de una fuente de energía eléctrica para poder funcionar. El primer subtema son los fundamentos de la electricidad, que vienen siendo la tensión y el voltaje. Cuando dos cargas están sometidas a una diferencia de potencial, se crea una fuerza que impulsa a los electrones a desplazarse y formar una corriente eléctrica. Esa fuerza electromotriz se mide en voltios. El segundo punto sería la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es la cantidad de electrones que pasan por un punto dado en segundo y se mide en amperios. El segundo subtema es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. A partir de esta ley se puede percibir cualquier cuál sería la fuerza de hidrostática de atracción o repulsión existente entre dos partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ambas. La fórmula es F igual a K entre Q1 y punto Q2 entre R2, R al cuadrado, perdón, que donde la fuerza eléctrica de atracción o repulsión en newtons y la K es la constante de Coulomb o constante eléctrica de proporcionalidades. La Q es el valor de cargas eléctricas medidas en Coulomb y la R es la distancia que separa las cargas que se miden en metros. El tercer subtema es el campo y el potencial eléctrico. Un, un campo eléctrico es un campo físico o región del espacio que interactúan con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. Su representación por medio de un modelo describe el modo que distintos cuerpos y sistemas de la naturaleza eléctrica interactúan con él. La forma es F igual a Q entre E, que es que esto se refiere que donde la F es la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga eléctrica en el campo con una intensidad y y la pues, o sea, es la intensidad de la fuerza. El potencial eléctrico es un punto del espacio en la magnitud escalar que nos permite obtener una medida del campo eléctrico en dicho punto a través de la energía potencial electrostática que adquiriría una carga si la situásemos en ese punto. Y su fórmula es V es igual a EPQ. El siguiente subtema es la capacidad. La capacidad eléctrica o capacitancia es una propiedad de los condensadores o capacitores. Esta propiedad rige la relación entre la diferencia de potencial o tensión existente entre las placas capacitor y la carga eléctrica almacenada en este mediante la siguiente ecuación, que es C igual a Q entre V. El siguiente subtema es son las corrientes eléctricas. Se le llama corriente eléctrica al flujo de cargas eléctricas a través de un material conductor debido al desplazamiento de los electrones que orbitan el núcleo de los átomos, que componen al conductor. Tenemos cuatro tipos de corriente, que es la corriente continua, que esta consiste en un flujo
de carga eléctrica que cambia su sentido del tiempo, esto es decir, que se produce una base a una diferencia de potencial eléctrico. El siguiente tipo es la corriente alterna. Esta corriente se trata de cuyo sentido o dirección varía clínicamente. El siguiente tipo es la corriente trifásica. Esta corriente, es la forma de electricidad más comúnmente generada. Y el otro tipo de corriente es la corriente monofásica. Esta corriente se obtiene tomando que solo una fase de corriente trifásica y un cable neutro. La ley de Ohm. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre intensidad y corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Para los estudiantes de electrónica, la ley de Ohm E es igual a IR es fundamental como la ecuación de la relatividad de Einstein, que E es igual a m metros, sobre metros cúbicos para los físicos. Y la fórmula es E igual a I por R. Se dice que la ley de Ohm recibió su nombre en honor del físico alemán Georg Ohm de 1789 y 1854, que aborda cantidades claves en función en los circuitos. Aquí podemos ver lo que viene siendo la cantidad, la tensión, la corriente y la resistencia. La resistencia. La resistencia eléctrica es toda una posición que encuentra la corriente a su paso por circuito electrónico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo consumidor conectado a un circuito electrónico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. El siguiente subtema es la fuerza electromotriz. Se denomina la fuerza electromotriz a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos, uno negativo y el otro positivo, de dicha fuente que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. El siguiente subtema es el efecto de Joule. Si por un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido al choque que sufren los electrones con las moléculas del conductor por el que circulan, elevando temperatura del mismo. La fórmula de este efecto es Q es igual a 12.R.T, siendo que Q es la energía calorífica producida por la corriente expresada de Joule y la I es la intensidad de la corriente que circula, la resistencia eléctrica del conductor del tiempo. En efecto, se basa el funcionamiento de diferentes electrodomésticos como los hornos, las tostadoras, las calefacciones eléctricas y algunos aparatos empleados industrialmente como soldadoras, etc., en los que efecto útil buscando es precisamente el calor que desprende el conductor por el paso de la corriente. El siguiente tema son las bases físicas de la corriente variable. En este tiene varios puntos que son las altas, las bajas y las frecuencias, efectos y tipos. Alta y baja. Para fines de la terapia se divide en baja, media y alta frecuencia. A medida que aumenta la frecuencia, disminuye su fase y por lo tanto menos efecto continuo tiene la corriente. Una de las propiedades que tienen los pulsos continuos es ser agresivos. Si tengo un pulso de 10 minutos y es un pulso
agresivo. Las bajas llegan a ser hasta 1000 Hz. Se trabaja en pocas frecuencias hasta 200. Para efectos analgésicos, para producir contracciones musculares se trabaja con 50 Hz principalmente. Las frecuencias inferiores a 10 por segundo permiten contracciones musculares sucesivas con periodos de descanso. Si aumentamos la frecuencia, no permitimos la relajación y se produce una contracción muscular sostenida o tétanos. El mantenimiento de frecuencias elevadas constantes se puede provocar acostumbradamente disminución de efectos y motores para evitar que se realicen modulaciones en intensidad de frecuencias o ambas a la vez. Efectos. Los principales efectos son antiinflamatorios, analgésicos, mejora de trofisis, potenciación, neuromuscular, térmica, fortalección muscular, transporte de medicamentos como la iontoforosis, disminución de edema, control de dolor y mejora de sanación de heridas. Y tiene sus puntos que son la sensitivos, motores, electroquímico, transportes. Los tipos son la corriente continua, corriente variables, corriente de baja frecuencia, corriente galvánica, corriente de mediana frecuencia, que es el efecto de la corriente llega a mayor profundidad, corriente Coates o estimulación rusa, la corriente de interferenciales que se produce analgesia de la zona y la sensación del paciente es de una vibración y hormigueo entre los electrodos. Las corrientes de diurno, aplicación de la finalidad analgésica y la corriente de alta frecuencia, la acción común a todas las que la producción de calor es el interior del organismo. Las más conocidas son la microonda y la onda corta. El modelo eléctrico del cuerpo. El cuerpo en su estado de homeostasis o equilibrio requiere básicamente tres componentes para su óptimo funcionamiento, que es el oxígeno, sangre y glucosa. El oxígeno es tomado del ambiente y procesado a través del sistema respiratorio. El ser humano requiere el 21% de oxígeno para realizar las funciones básicas. La sangre suministra a todo el organismo a través del corazón. Un adulto registra de 60 a 80 latidos por minuto. Transporta los nutrientes necesarios y finalmente la glucosa aporta la energía tomada de los nutrientes o los alimentos. El cerebro es el encargado de administrar las funciones de muchos órganos, aparatos y sistemas del cuerpo, todo ello a través de la sinapsis. La palabra sinapsis viene de la sinapteina de Sir Charles Scott y laboradores que forman las palabras griegas que significan juntos, y acteina, es decir, con firmeza, y que de manera general permite la unión especializada de las neuronas a través de los impulsos eléctricos que se originan de una carga química. El último subtema son las corrientes alternas y vamos a ver varios puntos que son la producción, la reactancia y la impedancia y el transformador. La corriente alterna es aquel tipo de la corriente eléctrica que se caracteriza por la magnitud y la dirección presenta una variación de tipo cíclico. En tanto, la manera en la cual este tipo de corriente oscilará
es una forma sinuosa, es decir, una curva que va subiendo y bajando continuamente. Gracias a esta forma de oscilación, la corriente alterna logra transmitir la energía de manera más eficiente. La corriente alterna simbolizada a partir de la letra Ca en el idioma español se destaca además por ser la manera en la cual la electricidad ingresa en nuestros hogares, trabajos y por transmitir las señales de audio y de video a partir de los cables electrónicos correspondientes de lo que ya tienen. La producción de la corriente alterna es aquella en que la intensidad cambia de la dirección periódicamente en un conductor, como consecuencia del cambio periódico de la polaridad de la tensidad aplicada en los extremos de dichos conductores. Reactancia: se nombra reactancia a la barrera ofrecida al paso de la corriente alterna por los inductores o condensadores y se mide en ohmios. Los dos tipos básicos de componentes del circuito, transistores y resistencias, no presentan reactancia. Impedancia. Impedancia. Se denomina impedancia a la resistencia del paso de la corriente alterna. Es similar al concepto de resistencia del circuito de corriente continua, pero a diferencia de la resistencia, la impedancia se representa mediante un número complejo. Las impedancias, al igual que los números complejos, poseen una parte real y una imaginatoria. Transformador. Un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia de la potencia en el caso de la transformación ideal. Pues ese es todo el tema. Muchas gracias.